Hola, buenos días amigos. Yo soy Carolina Y yo soy Wilfrido. y aquí estamos. Este es nuestro último video para terminar de resumir el libro After del doctor Bruce Grayson. El día de hoy vamos a terminar con los capítulos del 16 al 20 y ya se termina todo. Entonces me di cuenta de que el capítulo 20 resume todo el libro, da un resumen de las conclusiones de todo el libro. Entonces, si alguien no quiere leerlo todo, lea el capítulo 20. Nada más que el resto del libro tiene muchas anécdotas, o sea, muchas historias que está muy, muy bonito leerlas todas. Pero entonces vamos a empezar con el capítulo 16 y el título es ¿Qué significa todo esto? Todo esto que hemos aprendido sobre las experiencias cercanas a la muerte, en general las conclusiones que nos da el doctor Grayson es que esas experiencias, en general, la mayor parte de las veces, dan mayor satisfacción en la vida de las personas, una sensación de estar conectados con algo más grande que ellos mismos, mayor fortaleza, bienestar, tienen mayor sentimiento de gratitud, compasión, amor, paz interior, propósito y empatía. Estos son cambios positivos en la vida de las personas. También se sienten más conscientes de la interconexión entre todas las personas y creen que que todas las religiones comparten valores en común. También notó el doctor Grayson que en muchas personas es interesante, paradójicamente, las experiencias cercanas a la muerte reducen la devoción a una tradición religiosa en particular y les da una mayor conciencia de ser guiado y conectado a un poder superior. Entonces, menos conexión a una religión particular, pero mayor espiritualidad y un sentimiento de interior de ser como y más independiente de creencias religiosas particulares. Entonces, hay alguien que dijo de esta forma, lo explicó. Dice que hay muchos caminos a la montaña, pero al llegar arriba encuentras el mismo amor, la misma luz, paz, armonía, gratitud, sabiduría y la misma verdad y que encuentras una victoria para todos. Aquí Alina me rayó, mira. Aquí me rayó en mis apuntes, entonces, ok, que el principal mensaje al final de todo esto es que es la importancia de amarnos los unos a los otros, que ese es el principal aprendizaje. En cuanto a este capítulo, de todos los testimonios, en este capítulo escogí el de Christine para resumir el tema. Christine creció en una familia cristiana, pero la cristiandad era solo una pequeña parte de su vida. Era adicta al trabajo, preocupona, muy orgullosa, muy agresiva, temperamental y perfeccionista, y bebía y fumaba mucho. Así describe ella misma cómo era antes de su experiencia cercana a la muerte. Ella tuvo un ataque cardíaco y en el hospital su corazón se detuvo varias veces, la última vez por 10 minutos. Ella describe que se sintió arrastrada hacia 1 millón o más de luces hermosísimas y resplandecientes. Le pareció entender todas las cosas, el por qué, cuándo y dónde. Entonces vio una gran luz que destacaba y que esa luz era un ser que era Dios y que ante su presencia se sentía gozosa, reconfortada, en paz y amada. Ella quería estar con él más que ninguna otra cosa que haya querido en la vida. Pero él le dijo que sus hijos la necesitaban. Ahora quiero citar y comentar algunas de las muchas cosas que dice Christine. Dice, cuando él me dijo eso, que sus hijos la necesitaban, al instante yo quería lo que él quería. Eso me trae a la mente la expresión hágase tu voluntad, que implica que creemos lo que Dios quiere. Del contrario, estaríamos hablando de labios para afuera. Y para querer lo que Él quiere, necesitamos creer con absoluta certeza que Él nos ama incondicionalmente y que por lo tanto, lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Al trascender de esta vida física a la dimensión espiritual, experimentaremos la unidad absoluta con Dios que describió Tracy en el capítulo 14. No es que Dios te haga querer lo que Él quiere, sino que al dejar este cuerpo eres uno con Él. Otra cita de
de Tracy, perdón, de las palabras de Christine. Dice, el cambio más grande en mi vida es mi amor y compasión incondicionales por toda la humanidad. Siento un dolor interior por la gente menos privilegiada, por los enfermos, los que tienen hambre, los que están sin hogar, los ancianos y los necesitados. También por la gente que es infeliz. Siento un profundo deseo de ayudar a esta gente y lo está haciendo. Y parecería que está citando directamente a Jesús. Tuve Ujú, hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, etcétera. Está ujú, prácticamente predicando el Evangelio. sí, Eh, Sigo citando. Dice, mi temperamento y mi orgullo están bajo control. Como dijo el rey Salomón, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y dice también, solo hay una palabra que lo dice todo, amor. Y el mensaje es este, tal como yo los he amado, así deben amarse los unos a los otros. Esta es una verdad irrevocable. Pues ahí está citando directamente a Jesús. ujú, Para mí es fascinante que lo que Cristín comenta acerca de su experiencia cercana a la muerte sería un excelente sermón en la iglesia. ujú. Así que, ¿qué significa todo esto? Yo creo que significa que las experiencias cercanas a la muerte consistentemente nos indican que la mente puede trascender más allá de esta vida física y que esa trascendencia es indescriptiblemente maravillosa. Eso cambia tu manera de ver la vida y cambia tu vida misma casi siempre para bien. Entonces, el siguiente capítulo, una nueva vida. Aquí, este es muy, muy cortito mi resumen. Básicamente menciona que, que muchas personas en esos cambios, después de que vivieron esa experiencia cercana a la muerte, tienen cambios en su vida. Y menciona el ejemplo de militares o policías que ya no son capaces de disparar un arma, no son capaces de funcionar en trabajos donde requieren ser violentos hacia otros, y en otros casos donde ya no pueden este, desempeñarse en funciones que tengan que ver con competencia o cosas materiales, que eso ya no es importante y se cambian de profesión a profesiones que, que son, que son más de ayuda a otros, donde puedan ayudar a otros. Entonces, eso se me hizo interesante y vi que tú tienes el resumen sobre el ejemplo de eso. Sí, son dos ejemplos que tomé de ahí, de ese capítulo. Uno es de Steve Price, de 24 años, que lideraba una unidad del ejército de los Estados Unidos en Vietnam cuando fue herido gravemente. Estuvo a punto de morir y tuvo una experiencia cercana a la muerte. Logró sobrevivir, pero ya no pudo seguir haciendo su trabajo. No importa cuánto se esforzara, ya no podía disparar su rifle y eventualmente tuvo que dejar el ejército y conseguir otro trabajo. También Joe Gerasi, un policía de 36 años, después de su experiencia ya no podía disparar su pistola. Él también tuvo que conseguir otro trabajo. Y quiero agregar que no es que quieran hacerlo y algo les impida, simplemente que como que es algo que deberían hacer por el trabajo que estaban haciendo, pero ya sienten que no es algo que está bien, que es algo Sí. que está mal, es algo que ellos mismos creen, no que Ujú, quisieran hacerlo y algo se los impida. Es como ujú. si se... Sí, ya in- sus in- valores cambiaron, ya sí, tienen tanta empatía hacia los otros que ni siquiera en un trabajo pueden matar o pueden ser agresivos hacia alguien más porque ya su empatía creció y su valor cambió. sí, no es que se les ah, impida ejercer su libre albedrío, sino que su, su forma de ver la vida Ujú. es diferente, hay un cambio en su vida. Entonces, el capítulo 18 se llama Aterrizajes difíciles. También dice, bueno, que no siempre los cambios son positivos cuando alguien regresa de la experiencia cercana a la muerte. A veces es difícil para muchas personas adaptarse de nuevo a la vida, integrarse y habiendo estado en esa realidad donde todo es sin dolor, donde hay amor, donde todo es muy hermoso,
volver a un cuerpo donde hay sufrimiento y para muchas personas es muy difícil adaptarse. Muchas personas se sienten enojos, se sienten deprimidos de haber regresado y de estar vivos. No todos, pero mucha gente. Y es difícil a veces también reconciliar lo que vivieron con su experiencia religiosa anterior, o sea, con sus creencias religiosas anterior, porque, porque a veces hay cierto conflicto con ambas y a veces es difícil tratar de entender y integrar todo eso. Y también la dificultad es que a veces encuentran es que no se sienten comprendidos por los demás. Cuando cuentan sus historias, a veces se burlan de ellos o los tachan de locos. Entonces, algo importante que se me hizo aquí para mi profesión como terapeuta, este, es importante para estas personas ayudarles a encontrar ese significado de lo que vivieron, pero para ayudarles a integrarse. El doctor menciona 3 puntos que yo voy a tomar como guía para cuando encuentre personas, pacientes que han tenido esta experiencia. Yo tuve una ocasión una paciente que me contó una experiencia cercana a la muerte, pero su experiencia fue muy negativa y creo que hice buen trabajo en apoyarla y escucharla, pero siento que tengo más herramientas con esta información Ujú, de este doctor. Entonces, 3 puntos que dice que son importantes es uno, escuchar sin presionar, no presionar para que den detalles, escuchar su historia sin presionar que nos den detalles y tampoco tratar de darle ujú, explicación o interpretar lo que le sucedió porque cada situación es muy personal. ujú, Lo segundo es asegurarle a la persona que esas experiencias son muy comunes y normales y reconocer el profundo impacto que estas tienen en la vida de las personas. Y lo tercero ujú. es ayudarlo a que explore cambios en sus actitudes, creencias o valores y explorar si existe tristeza o confusión. Entonces, estos 3 puntos son muy importantes como guía para mí como terapeuta, para tener pacientes. Y también menciona el doctor que a veces es difícil para las familias o amigos entender esos cambios en los valores, actitudes, creencias, comportamientos de las personas después de haber tenido esa experiencia, porque muchos cambian de religión, de profesión, de hobbies y se cambian a ser más altruistas y a actividades más trascendentes. Entonces, es una adaptación a veces difícil y es bueno saber esto porque yo como terapeuta puedo ayudar a estas personas a vivir esto. Con todo lo que habíamos leído anteriormente, pues estaba quedándome con una idea como sesgada de que, ay, qué maravilla, todas las experiencias cercanas a la muerte. Quisiera yo tener una experiencia cercana a la muerte, porque ya Sí. todo sería maravilloso en esta vida, pero no, Ujú, o sea, hay casos en que no es así, ujú, de eso habla este capítulo. Y quiero mencionar dos ejemplos de reacciones negativas después de las experiencias cercanas a la muerte. ujú, Cecilia, una enfermera de 61 años, después de esa experiencia, una experiencia maravillosa para ella, se sintió extremadamente frustrada de regresar a su cuerpo enfermo, pensando que tal vez tendría que sufrir otros 20 años para morir y volver a gozar en esa maravillosa dimensión. Entonces fue un choque, o sea, que el lugar es maravilloso y vuelvo aquí, estoy enferma y tengo que estar sufriendo hasta que me muera y vuelva a gozar de todo aquello. Y otro caso es el de Lynn, que fue atropellada en su bicicleta por un conductor ebrio después de su experiencia cercana a la muerte. Pasó por un periodo de rehabilitación y se sentía muy deprimida porque odiaba cómo eran las cosas en esta vida y solo quería volver allá. Y se sentía muy confundida preguntándose que si existe este creador que es tan absolutamente increíble, ¿por qué deja que niños inocentes, gente y animales sean lastimados? Entonces, es un impacto. Todo esto hace necesario que se difunda el conocimiento acerca de las experiencias cercanas a la muerte y las diversas reacciones de las personas que pasan por esas experiencias, para que los profesionales, pues como tú, ujú. tengan herramientas para ayudar. Y ya mencionaste un caso que sí pudiste ayudar a tu paciente.
ayudar cuando la adaptación de estas personas y de sus familias se vuelva complicada después de la experiencia cercana a la muerte. Continúo entonces yo con Sí, el capítulo 19. sí, sí. Ok, este capítulo se titula Una nueva imagen de la realidad. Todo lo que pensamos y sentimos, algo no físico, produce cambios en nuestro cerebro, algo físico. Cambiar los pensamientos por medio de psicoterapia, que es un proceso no físico, cambia el cerebro físico, reduciendo el flujo sanguíneo y la actividad metabólica en regiones del cerebro asociadas con la ansiedad y la depresión. Varios resultados que se han llevado a cabo con estudiantes han demostrado que al estudiar las experiencias cercanas a la muerte, o sea, estudiarlas ellos no pasaron por una experiencia así, pero estudiaron acerca del tema y se Ujú. sintieron más compasivos con otros y tuvieron un mayor sentido de valor propio, menos temor a la muerte, un mayor sentido de espiritualidad y menos interés por las posesiones materiales. En pocas palabras, la realidad ya no se ve como se veía antes de la experiencia cercana a la muerte. La realidad en sí no ha cambiado, pero ahora es percibida de manera diferente, casi siempre de una manera más positiva. En este capítulo del 19 dice una nueva visión de las realidades. Menciona aquí el doctor que estas experiencias son muy personales y son más comunes de los que creemos. Y habla también de los sueños premonitorios. Y esto me hizo recordar, tío, voy a decir, mi mamá. Mi mamá contaba que cuando en una ocasión nos volteamos en el carro, íbamos mi abuelita, la Mari, el Dani y yo, y la Bronco se volteó así en el cañón de Guadalupe y dio muchas vueltas. Mi mamá estaba en Los Ángeles, creo, en ese tiempo, pero dice ella que una noche anterior ella nos soñó a mí y al Dani dando vueltas, Ujú, pero que después de ese sueño tuvo una sensación de que íbamos a estar bien. Entonces al día siguiente cuando le llamaron y le dijeron, se accidentaron tus hijos, pasó esto, ella no se asombró, no se angustió porque ella sabía que estábamos bien. ujú, Entonces eso siempre se me hizo muy sorprendente que ella tuvo pues se puede decir un sueño premonitorio, porque cómo iba a saber ella, ¿no? Y fue algo que pasó. Y de la misma forma, yo tuve una ocasión, un sueño premonitorio, y una amiga mía tuvo un sueño premonitorio de algo que me sucedió a mí. Por cierto, es una amiga que siempre está muy conectada a Dios y siempre está con la oración, orando. Yo pienso que siempre está orando por mí. Entonces ella una vez tuvo un sueño de algo que me sucedió a mí. Entonces siempre me quedé como muy sorprendida de eso. Y dice él que pues puede que sea más común de lo que pensamos, pero como son experiencias muy personales, no siempre las contamos. Entonces, es una forma, otra forma que se sale de lo explicable o de lo ujú, sobrenatural y que de cierta forma puede ser Dios dando estos mensajes. Y como la otra parte del capítulo que habla de cómo lo físico y lo no físico están conectados, tanto si el cerebro tiene un daño, afecta nuestra conducta, nuestra forma de pensar, tanto como lo no físico, la meditación, la psicoterapia, crea cambios en el cerebro, reduciendo, como dices, la actividad en las zonas del cerebro que controlan la ansiedad y la depresión. Entonces, él dice que pues puede ser ambas cosas, el cerebro y también lo espiritual, lo que están produciendo esas experiencias y que ambas en conjunto pueden ser verdad. ujú, Dice que no tenemos todas las respuestas, no se sabe exactamente a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo, pero que está bien sentirnos cómodos con no saberlo todo y está bien tomar esa información en la forma de cómo entendemos cómo afecta esto a nuestras vidas, cómo afecta de forma positiva a las vidas de las quienes lo viven y de quienes escuchamos de ellas, quienes aprendemos al respecto. Y pues el ejemplo de que estudiantes de sociología, enfermería, preparatoria, cuando se les informa sobre esta información, se les enseña al respecto,
cambian su forma de pensar, son más compasivos, son más sensibles, son más espirituales. A mí me ha cambiado mucho mi forma de pensar el aprender de esto, porque antes de este libro yo tenía la información de que estas eran alucinaciones y ahora ha Bien. cambiado, sí, y ha cambiado mi forma de pensar al respecto. Y como terapeuta, también siento que esta información me va a servir para ayudar a pacientes, no solo quienes hayan vivido esta experiencia, sino también a pacientes suicidas y a pacientes que están procesando el duelo de un ser querido. Entonces, es información muy válida. Y el final de ese capítulo dice la conclusión, el amor es tan contagioso como el odio. O sea que saber esto contagia y reproduce cosas positivas y entonces es bueno compartir información al respecto. Y llegamos al último capítulo, el capítulo 20, titulado La vida antes de la muerte. Y pues es muy alusivo al título del libro, que en inglés simplemente se llama Después, After. En español le pusieron Después de la muerte, pero el doctor Grayson no quería incluir simplemente a esa frase, sino darle más significado a la palabra después. Y, y que uno de los propósitos de él al escribir este libro es que después de leerlo, entre las personas que lo lean haya por lo menos algunas que cambien su manera de ver la realidad, que sepan que existe una realidad más allá de esta vida física, que sepan que esa realidad es increíblemente maravillosa, que nos revela que todos estamos interconectados y que ese conocimiento nos ayude a cambiar para bien nuestras actitudes hacia los demás y hacia la vida en general en esta vida, o sea, antes de la muerte. No, Ujú, no estar solamente pensando, ay, pues después de la muerte todo va a ser maravilloso, sino esta vida que cambie para bien después de saber estas cosas. Ese era un propósito que tenía al escribir este libro. Yo puedo agregar que el conocer tantos testimonios de las experiencias cercanas a la muerte y de sus consecuencias en las personas que las tienen y en muchas de las que se enteran de ellas por medio de otras o por medio de publicaciones como este libro, no solo puede ayudar al público en general, sino que puede ser un medio por el cual se refuerce la esperanza de los creyentes en la vida después de la muerte, la vida eterna. Dice el apóstol Pablo, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. O sea, está hablando de algo inimaginable. Y es lo que nos están eh, describiendo de las personas que pasan por estas experiencias. Y todas las religiones nos hablan de algo mucho mejor en el más allá. Y obviamente para mí la descripción más acertada es la de la Biblia. Y a todas luces las experiencias cercanas a la muerte parecen confirmar lo que nos revela la Biblia. Y son muy buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Lo relevante es que, aparte de los cambios positivos en las personas que pasan por estas experiencias, estos testimonios, testimonios produzcan cambios similares en las personas que no hemos tenido esas experiencias, pero saber de ellas pues puede producir un cambio y eso contribuirá a hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Y por eso tú y yo, Caro, estamos compartiendo lo que hemos aprendido de este libro, que no es simplemente algo interesante para conseguir likes, sino que puede ayudar a los oyentes que pongan atención. Sé de algunas personas que han dado testimonio de que al conocer los detalles y las evidencias de las experiencias cercanas a la muerte, desistieron de su idea de querer suicidarse. Si algún día, Caro, me enterara de que por lo menos una persona salvó su vida al desistir de suicidarse como resultado de oír todo lo que hemos compartido, ¿cuánto se me alegraría el corazón? Pues, pues fíjate, tío, yo trato con mucha frecuencia pacientes que quieren suicidarse. Entonces, pues toda esta información que hemos leído juntos, o sea, que tú lees esto conmigo,
y platicarlo juntos, va a contribuir a todo eso, ¿no? A que cuando yo ayude a esas personas, tú también nos estás ayudando de cierta forma, o simplemente quien nos escuche también puede beneficiarse, o quien nos escuche y luego le cuente a alguien más y luego a Sí, alguien más, ¿no? Entonces es un efecto multiplicador que tú nunca sabes hasta dónde puede llegar tu intervención, a algo que tal vez no alcanzaste a ver, pero sucedió. Entonces, yo para concluir este capítulo 20 dice, hay mucho que no sabemos de la mente y sus habilidades, pero es bueno entender cómo funciona el mundo para vivir con mayor armonía y buscar reducir el sufrimiento. Dice, la vida es mejor vivirla enfocados en el amor y la compasión y enfocarnos menos en la riqueza, la competencia y el control. La mejor forma de vivir es buscando la forma en que nos tratamos unos a otros, es tratarnos bien unos a otros. Este, y a mí también lo que me hace pensar en todo esto es tantas guerras que hay con motivo de religión o tanto mal que se hace en el nombre de Dios, o tantas personas que dicen, yo tengo la verdad, nosotros somos los elegidos, que pueden decir, por mi color de piel o por esta religión, nos tienes que hacer pasos uno, dos y tres o ABC para poder ganarte el amor de Dios o para poder ganarte un lugar en el cielo. Y entonces a veces tenemos mucho orgullo de sentirnos especiales o sentirnos los elegidos. Y todo esto me hace pensar que no hay elegidos, no hay un grupo especial, sino que todos somos igual de valiosos ante Dios y cada quien está en este proceso y todos tienen el poder, todos tienen la libertad de acercarse a Dios, a la espiritualidad, y acercarse al bien, acercarse a una vida con mayor propósito. Y no y es algo contagiar a que, otros. ajá, y no, yo pienso que no hay una religión que tenga el monopolio de Dios, que diga solamente puedes acceder a Dios si haces esto. Y entonces eso se presta para mucho Ujú. control y manipulación. Y entonces es como el camino hacia Dios está libre, abierto para todo el mundo y todos somos igual de valiosos ante Dios y no importa nuestro color de piel, qué tan buenos somos, que no sé qué tantos logros hagamos, sino que somos todos iguales. Eso pienso. Aprovecho para mencionar algo pues, que he mencionado en mis publicaciones. Eso que dices de que no importa realmente nada ante Dios, sino que todos somos iguales. Hay una frase del apóstol Juan que dice que el que ama conoce a Dios y es nacido de Dios. Entonces, si un budista ama, conoce a Dios, o sea, Ujú. porque Dios es amor. No lo conoce como el Padre de Jesucristo o el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero conoce lo que es el amor. El día de mañana, si ya estamos todos frente a ese ser y ya todos entendemos cómo es, quién es, pues el que haya experimentado y vivido el amor en esta vida no tendrá dificultad para entender, ese es el Dios que yo conocía, ese es el Dios que yo vivía en mis experiencias de la vida diaria. Es como para que puedas haber expresado ese amor en el mundo, tuviste que tener a Dios en ti, de cierta forma, porque el Y amor viene es, de Dios. Entonces, no exacto. importa en qué parte del mundo estés, qué idioma hables, si es capaz de dar amor, ese amor viene de Dios. Ok, me gusta. Me gusta, tío. Bueno, muchas gracias por leer este libro conmigo, tío. Está muy interesante. Aunque nadie nos vea, pero es muy interesante. Y pues gracias por invitarme. De alguna manera ha sido una interacción eh, con dos experiencias que vienen de diferentes orígenes, pero pues bueno, tenemos un mismo origen en cuanto que somos parientes, pero, Sí, pero pues yo he estado enfocado
una carrera profesional y en un rumbo espiritual, y tú en otra carrera profesional y en un rumbo de conocer cosas de la mente y todo eso. Y ahora pues en esta plática hemos coincidido, hemos convergido en Ujú, algo que pues tiene mucho que ver una cosa con la otra. Y ujú. pues eso, ojalá que haya personas que lo aprovechen. Sí, ya luego ya se va, van a empezar a ver nuestro video. Bueno, que llegue a quienes lo necesitan más que nada. Claro. Este, entonces, sí, muchas gracias, tío. Me ha gustado mucho aprender de esto y poder hacer este ejercicio de resumir y de reflexionar al respecto. Y pues sí, después vemos si te gustaría seguir leyendo otros libros o ahí vemos. Entonces, muchas gracias, amigos, quienes nos escuchen. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.